Crónicas, capítulo 24, versículo 4, mis hermanos. Nos encontramos aquí en la iglesia Pescadores del Reino de la ciudad de Cali, Colombia, donde invitamos a todos los hermanos del exterior, a todas las personas aquí en Cali que nos acompañen, amén. Aquí tenemos 2 cultos en la semana, que son los días jueves a las 7 de la noche, que estamos dando unas conferencias especiales sobre la drogadicción y restauración espiritual, y los días domingos culto familiar, amén. Iglesia Pescadores del Reino, estamos ubicados aquí en el barrio 7 de agosto, a una cuadra de la estación del Mil, amén. Para la gente de Cali, las personas que no tengan donde congregarse, les hago esta invitación muy formal para la gloria de nuestro amado Señor. Y si alguien viene del exterior, de esas más de 30 países de la tierra que reciben las prédicas del Pastor Roque, el Ministerio Pescadores del Reino, también hacemos la invitación a que se congreguen, a que se reúnan, a que busquen la presencia de Dios, amén. Dice la palabra que cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, amén. Segunda de Crónicas, vamos a recoger una ofrenda voluntaria. Aquí en esta iglesia les aclaro a todos, a los hermanos de YouTube, a los del Face, a los hermanos del WhatsApp, los que reciben estas redes sociales, estas prédicas del Pastor Roque, no pedimos diezmos, pedimos solo ofrenda voluntaria, amén. Porque el Señor dijo en su palabra, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios a quien ama, mis hermanos, diga al dador alegra. Mira, el que da con alegría, no el que da con tristeza, no Señor. Por eso no pedimos diezmos en esta iglesia y tenemos la doctrina fundamentada que el Señor nos muestra para que pedamos ofrenda voluntaria, amén. Y así levantamos este ministerio, amén. Porque muchos hermanos en la fe, pastores, pero si no pedimos diezmos, ¿cómo levantamos la obra de Dios? No, Señor. Eso es excusa y son mentiras del diablo, con todo respeto. Y bueno, así no están de acuerdo algunos hermanos en la fe, pero esa es la enseñanza, esa es la doctrina que nosotros predicamos en este lugar, para la gloria de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nunca Jesucristo pidió diezmos. Nunca los apóstoles pidieron diezmos. Solo pedían ofrendas. De hecho, nuestro Señor tenía un tesorero que era Judas, y ahí dice la Biblia que guardaban las ofrendas, amén, y con eso se sostuvo el ministerio por más de 3 años y medio, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, amén, y multitudes lo seguían a Él, y no tenían necesidad de quitarle un peso a nadie, amén. Así somos nosotros en esta iglesia, tratamos de ser correctos conforme a la palabra de Dios, de no quitarle un peso a nadie, amén, de si lo pedimos es porque el Señor lo manda, pero a pedirlo voluntariamente, amén, gratuitamente y de corazón. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 4, mis hermanos, ¿estamos ahí? Dice la palabra del Señor, la leo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y con la unción y la revelación del Espíritu Santo de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 4, dice la palabra del Señor. Después de esto, dice la palabra, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. ¿Quién era Joás? Un rey de Israel en aquel tiempo. Versículo 5. Y dice la palabra que reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y dice la palabra, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero ¿sabe qué pasó? Dice ahí, pero los levitas no pusieron diligencia. Fueron, que diga, negligentes con las cosas de Dios. Versículo 6. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía, escúchenme bien, la impía Atalia y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Versículo 8 dice: mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajeran a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Versículo 10.
Y dice la palabra que todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey, por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, está hablando de plata, venían el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día. ¿Y recogían qué? Mucho dinero, ahí dice, y recogían mucho dinero. Pero eso no era para el pastor. Eso no era para que enriqueciera el pastor y anduviera en carro BMW. No, señor. Eso era para el pueblo de Dios, era para la casa de Dios, mi hermano. Y dice el versículo 12, y el rey Joiada, dice la palabra, lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban los canteros, dice la palabra, carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y en bronce para poner la casa, dice la palabra. Aquí la escritura nos habla, mis hermanos, del reinado de Joás, un rey de Israel, un rey que dice la palabra, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Había un rey que se llamaba Joás y había un sacerdote, representante de Dios en aquel tiempo. Amén. Los sacerdotes eran los que ungían en aquel tiempo a los reyes, especialmente a los reyes del pueblo de Dios, a los que Dios colocaba en el poder, porque la Biblia dice que Dios es el que pone y es el que quita reyes. ¿Eso lo hace quién? Lo hace Dios. Amén. Pero dice la palabra del Señor que este rey Joás procuraba bien la casa de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque él era un hombre temeroso de Dios y él quería lo mejor para Dios. Cuando usted no es negligente con las cosas de Dios, usted a Dios le va a dar siempre, ¿qué? Mira, lo mejor. Usted va a sacar tiempo, ¿para quién? Para darle lo mejor a Dios. Yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, como decía Pedro, como dijo Pedro y Juan en el templo, le damos al Señor. No tengo plata ni oro. Este pastor no tiene plata ni oro. Este pastor, humildemente, con la sabiduría de Dios, ha podido, con la esposa, sacar adelante este ministerio, poco a poco. Porque Dios es el que se va a encargar de añadir, de traer a los que han de ser salvos. Eso lo hace quien diga, Dios. Amén. Pero es necesario, mis hermanos, que nosotros sembremos en la obra de Dios, sin avaricia. Amén. Sin avaricia, sin codicia, sin buscar provecho para nosotros, lucro propio. No, Señor, como pastores no podemos hacer eso. No podemos sacarle la plata a la gente con anzuelo. No, Señor. Como una vez un pastor dijo allá, invitando a un político en la iglesia, dijo, no se preocupe, ministro, que aquí está la plata sentada, ve, ahí está la plata sentada, ahí están los votos, ve, ahí están los votos. No, Señor, han corrompido el evangelio y nosotros no tenemos por qué corromper el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la palabra del Señor, según este pasaje que acabamos de leer, mis hermanos, hay dos tipos de creyentes en la casa de Dios, dos tipos de creyentes en la casa de Dios. O sea que uno es usted y el otro no sé quién será. Pero hay dos tipos, existen dos tipos de creyentes en la casa de Dios, o sea, en las iglesias. Número uno, el que da con alegría. Y número dos, el que no le interesa cooperar para nada con las cosas de Dios. Uno de esos es usted, que está aquí viendo ese video, que está aquí sentado, que está escuchando este mensaje. Uno de esos dos es usted, el que da con alegría y el que no le interesa cooperar para nada en las cosas de Dios. Lo dice la Biblia, no lo dice este pastor, con todo el respeto. El que no le interesa y por eso no pone diligencia. Versículo 4, léalo conmigo. Segunda de Crónicas 24:4. Después de esto, dice la Biblia, aconteció que Joás, el rey, decidió restaurar la casa de Jehová. ¿Por qué este rey decidió meterle la mano en la casa de Dios? Porque vio que estaba en total abandono. Porque vio que era una obra que se podía levantar para ayudar a mucha gente, a mucho pueblo. Amén.